Hola, bienvenido, bienvenida a Conversaciones Emocionales, el canal en el que Mercè Roura, Juan Pedro Sánchez y un servidor, David Carulla, tratamos de explicar cómo gestionaríamos distintas situaciones de la vida laboral y personal usando las herramientas que nos aporta el desarrollo de la inteligencia emocional. Si es la primera vez que nos ves o que nos escuchas, te damos una cálida bienvenida y te informamos de que además de nuestro canal de YouTube, también estamos presentes en la versión de podcast en iVoox, en Spotify y en Apple Podcast. También tenemos una comunidad, la comunidad virtual de conversaciones emocionales, que consiste en que enviamos una vez al mes un correo electrónico, una newsletter, con todas las novedades de las distintas publicaciones que hacemos en relación a la inteligencia emocional. También si vamos o asistimos a algún evento relacionado con el tema. Incluso también hemos creado algún evento alguna vez y, por supuesto, pues seríais los primeros y las primeras en estar informados de ello. Además, bueno, ¿cómo podemos acceder, no? ¿Cómo podéis acceder a esta comunidad? Pues simplemente es dejar vuestro correo electrónico en el enlace que encontraréis junto a la descripción de este capítulo y allí, pues, una vez ponéis vuestro email, pues ya una vez al mes recibís nuestra newsletter. Así que estáis más que invitados e invitadas a formar parte de ella. Bueno, y ahora sí, llega el momento de presentar el capítulo, que es el último capítulo, el último episodio del año, número 73 ya. Y bueno, para terminar este 2019, pues tenemos un tema que tiene que ver con el trabajo, con el mundo laboral. Y es el siguiente, y es cómo podemos gestionar esa situación en la cual nosotros, por la situación que sea, porque estamos haciendo cosas que están bien vistas para la empresa, porque la empresa pues está contenta con nosotros, tenemos más visibilidad que nuestro propio jefe, que nuestro supervisor, con nuestra jefa, que nuestra supervisora. Y por lo tanto eso genera una serie de emociones entre tú y tu jefe o tu jefa, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí podríamos hablar desde el miedo a ver si yo destaco más que mi supervisor o supervisora, pues a ver si esta persona se va a enfadar conmigo, me va a tratar mal, cómo gestiono todo esto, ¿no? Y bueno, pues me gustaría empezar hoy con Mercè, a ver qué podemos hacer cuando tenemos esta situación, ¿no? ¿Cómo podemos gestionar nuestras emociones? Así que te escuchamos, Mercè. Bueno, un tema muy interesante porque, bueno, en este caso, en este tema que planteas, David, las redes son la excusa, porque podría pasar de mil otras formas, desde la ropa que llevas hasta pues los amigos que tienes en la oficina o cualquier otra historia, incluso más profunda, pero la ropa tampoco no es muy profunda, pero fliparíamos cómo se pone mucha gente porque tú llevas Sí. una camisa u otra, ¿no? Pero en este caso es la excusa, ¿no? Que hemos dicho muchas veces, que es como aquel capítulo en el que hablábamos del WhatsApp, ¿no? Que genera pasiones, pero lo único que hace la tecnología en este caso es poner en evidencia muchas situaciones que no tenemos resueltas, ¿no? A mí hay algo que siempre me ha llamado mucho la atención y es esas personas, que me parece muy bien que lo hagan, ¿eh? Pero que tienen un cargo o a lo mejor en un trabajo y Sí. aparte tiene un perfil de empresa o en su perfil personal, por ejemplo en Twitter ponen aquí las opiniones son personales, ¿no? Como si uno pudiera trabajar en una ONG solidaria y en el perfil personal pudiera ser racista y homófobo y no pasara nada, ¿no? Como si no fuéramos un todo. Y claro, ahí está, ¿no? Que somos un todo y que si tú te estás dando visibilidad es maravilloso porque eso te abre muchas puertas, te permite conocer muchas personas, pero al mismo tiempo esa visibilidad, ya lo sabemos, tiene una cara B que no tiene por qué ser negativa, pero que es la cara B de que lo que digas puede ser opinado, malinterpretado o valorado de forma correcta o de forma errónea o de una forma que no tiene nada que ver con lo que decías, ¿no? Entonces, yo creo que es muy interesante tener perfiles en las redes sociales, trabajes para ti o trabajes por cuenta ajena. Entonces, yo diría que es exactamente lo mismo. Esto Sí. que cuando tú trabajas muy bien, por ejemplo,
o la gente, ya no diremos trabajas muy bien, porque puedes tener mucha visibilidad o ser un influencer y en el fondo no aportar nada. Hay muchos influencers que se dedican a probarse ropa, que me parece genial y maravilloso, pero a mí a lo mejor no me aporta nada a mi vida, ¿no? Digamos, me parece muy bien que se la prueben, les queda maravillosa, pero yo no me despierto para ver si se han probado la falda. Entonces, imaginaos que tú en el trabajo pues haces las cosas y recibes bastante valoración y tu jefa o tu jefe no tanta, ¿no? Sería exactamente lo mismo. Es decir, que a ti se te valora de una forma o se te valora más o se te ve más que a tu jefe, sea a través de redes o no. Bueno, pues supongo que lo primero que te puede suscitar es miedo, ¿no? Miedo de que eso no le guste. Depende del tipo de liderazgos que tenga tu jefe o tu jefa. Y que yo creo que un buen líder o una buena lideresa es esa persona que se rodea de gente más preparada y más inteligente que ella o que él y hace un buen equipo, ¿no? Lo contrario es un jefecillo, una jefecilla, que lo que quiere es buscar gente que no hace las cosas tan bien para que no le hagan sombra. Es decir, para mí un buen jefe, un líder, es esa persona que tiene relevos en su equipo, que pueden hacer su trabajo en cualquier momento y que tiene personas pues, que son muy capaces, ¿no? Yo siempre he pensado que cuando vas a un lugar y te atiende el segundo o la tercera de a bordo y ves que es competente, piensas, ostras, el que está arriba es la monda, ¿no? Porque ha tenido suficiente cabeza y suficiente instinto y suficiente inteligencia emocional como para contratar a alguien que le puede hacer sombra. Por tanto, miedo. Y estamos en lo mismo de siempre, ¿no? Te puede suscitar miedo, supongo que a él o a ella, si no lo lleva bien y es una persona que no encaja todo esto, les suscitaría rabia, envidia, todas esas emociones, pero claro, nosotros nos tenemos que poner ahora en la piel del empleado visible o la empleada visible. Exacto. Yo creo que es lo mismo de siempre. Tienes que ser tú misma, tienes que ser tú mismo, ¿no? Y supongo que es atravesar ese miedo, porque es que si realmente dejas de tener esa visibilidad, también tendríamos que saber para qué tienes esa visibilidad, porque en las redes sociales todos tenemos mucha vanidad encubierta, ¿no? Digamos, Totalmente. pero es decir, si tú lo estás haciendo para aportar, si te estás visibilizando, bueno, porque quieres marcar tu perfil y quién sabe si encontrar otro trabajo o algún día meterte en otro tipo de proyecto, pues adelante, ¿no? Sería reconocer ese miedo, darnos cuenta de algo que yo creo que es muy importante. Y a mí me suena mucho de aquello de, no puedo llegar 2 minutos tarde porque es que si no, el jefe me despide. Que no es que me parezca bien llegar tarde, pero si tu jefe te despide por llegar 2 minutos tarde, tranquilo que si llegas cada día pronto encontrará otra excusa, porque es una excusa, perdón, siempre me gusta decir esa palabra de chichinabo, como para echarte, a no ser que cada día llegues un tiempo muy, muy tarde o no produzcas en el trabajo. Es decir, si tu jefe o tu jefa no quiere que seas visible, no quiere que aportes y no está satisfecho o satisfecha de tener en su equipo una persona que tiene notoriedad en las redes, que está aportando y no lo ve como algo que suma, sino como algo que le resta, da igual porque a la larga le molestará otra cosa. Por tanto, no te preocupes, atraviesa ese miedo y sigue adelante. Porque es que si cierras tu perfil o empiezas a no compartir tanto, ¿por qué dirá? Es que da igual, la semana que viene le parecerá mal que te quede mejor esa ropa, que a lo mejor no te queda mejor que a él ni a ella, sencillamente lo piensa, o te hará callar en una reunión. Por tanto, el problema no es tu visibilidad, el problema es su tema de baja autoestima. Y eso se verá proyectado y reflejado absolutamente en todo lo que hagas porque es una proyección suya, es un problema que tiene él que tú estás viviendo también, ¿no? Porque te está afectando. Pero, ¿qué vamos a hacer? Al final vamos a salir de casa tapados, que no le guste esto, no me peino de esa forma porque parece que le molesta, al final te vas a anular. No puedes anularte porque no tiene ningún sentido. Por tanto, adelante y a superar ese miedo y a ver a dónde nos lleva, ¿no? Ya sé que es fácil decirlo,
pero no puedes anularte como persona porque a otro le moleste, porque es que si tú desapareces le empezará a molestar a otra persona, porque el problema lo lleva esa persona dentro, ¿no? A no ser que tú en tu perfil pues estés ninguneándole, pero entiendo que esa no es la situación en la que nos estamos poniendo en No, no, este caso. claro. No, 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 ¿No? no Una sería persona ningún... pues que Claro. contribuye. Yo, de hecho, la mayoría de personas, este es otro tema, ¿no? El tema de retención del talento, que se habla muchísimo. Yo la mayoría de personas que he visto que tienen un perfil en redes sociales, en distintas redes, que aportan mucho y están en un trabajo, las he visto ir cambiando de trabajo, ¿no? Por tanto, significa que eso está bien. Bueno, ¿y qué vas a hacer? No destacar porque a otro le moleste que destacas. Pues mira, yo tengo una fórmula para esto, a veces no la aplico, pero brilla más, adelante, el triple, a brillar más. ¿No? A brillar más. Ese sería Sí, el resumen. Genial, sí, Mercé. Este primer gracias. punto muy interesante, el hecho de la visibilidad, no solo la visibilidad en la empresa, sino incluso en las redes sociales, porque es verdad que es un tema que da mucho que hablar, ¿no? Es decir, eh, claro, hoy todo el mundo está conectado, ya no es como hace 20 años, y entonces tu jefe puede saber perfectamente qué estás publicando y qué no estás publicando. Y claro, imagínate que pues tienes un blog y que empiezas, exacto, como bien decías, o en Twitter o LinkedIn o cualquier red social, que estás teniendo una notoriedad a nivel profesional grande y tu jefe parece que se queda atrás, ¿no? Y eso es verdad que puede generar malestar en esa persona que te supervisa. Así que un punto de vista muy, muy interesante, Merced. Y bueno, vamos con Juan Pedro. Me gustaría saber un poco qué pasa cuando esa visibilidad es solo interna, ¿no? Imagínate que es una visibilidad interna y dentro del trabajo, quiero decir, o sea, sin tener en cuenta el tema de la red social. Y claro, ¿cómo podemos gestionar, ¿no? Que, por ejemplo, el jefe de tu jefe o la jefa de tu jefe, pues te felicite delante de tu jefe, tal, incluso que ningunee un poco a tu jefe, ¿no? ¿Cómo gestionar este tema de las escalas de poder o de los distintos rangos o llamámosle bueno, al final es un tema de, sí, de escalas, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo lo gestionamos, Juan Pedro? Bueno, a ver, el tema da para mucho, ¿no? Pero esto que estás diciendo ahora en concreto, yo creo que más es un aspecto del liderazgo, ¿no? Del liderazgo Sí. que llamamos saludable, ¿no? Ujú. Positivo, que precisamente una de sus premisas es no puentear a nadie, o sea, ni por defecto ni por exceso, o sea, ni en positivo ni en negativo. Entonces, hombre, un comentario sobre un empleado, ¿no? O alguien del equipo de un escalafón, digamos, dos escalones más abajo, pues si no lleva ninguna intención subterránea, pues no pasa nada, pero cuando es algo que está puenteando claramente, es decir, que es una función que debería hacer tu responsable directo, no le va a hacer ni pizca de gracia a él o a ella, y por parte del directivo superior no se debe hacer. O sea, que no se debe puentear en ningún momento. Si acaso tendría que hablar con su subordinado, que sería mi jefe en este caso, o jefa, y decirle, oye, mira, pues creo que habría que recomendar a esta persona o habría que felicitarla o habría que hazlo tú y después de hacerlo tú, pues lo hago yo. Pero nunca se debe puentear, ¿no? Porque entonces cuando viene, pues depende de cada persona, ¿no? La personalidad, pues puede venir, sentirse uno pisado o pisada, y entonces esto genera, como sabemos, pues emociones desagradables, ¿no? O Ujú. frustración, o rabia, o resentimiento, y esto no trae nada conductualmente bueno, ¿no? A nivel interno tampoco, a nivel interior de la persona, Claro. pero a nivel Ujú. externo podría crearse resistencias, pues ya tener una mala percepción, ya no solo de su jefe, mi jefe o mi jefa, sino de mí también, porque igual podría sospechar, porque sabemos que tenemos una mente, ¿no? Decimos que tenemos una mente predictiva y empieza a rellenar huecos de información y Exacto. normalmente no lo rellena con lo mejor, ¿no? Lo rellena con lo peor. Estos han estado hablando, igual son amigos, se hace senda, ¿no? Yo estuve en una empresa que decían, aquí la gente hace sendas para ver al presidente, ¿no? Y entonces había reuniones que nadie se imaginaba de cualquier empleado con el presidente, ¿no? Entonces,
claro, si uno tiene una buena relación con el presidente, pues ya mi mando intermedio como que me lo paso por el forro casi, ¿no? Porque no tengo, vamos, siento que tengo protección por arriba. Claro, Entonces, yo comunicación creo, directa, ¿no? claro, claro. Entonces, pero estamos, fíjate que en definitiva es un poco, también llegamos al punto que decía Mercé, ¿no? Que si mi jefe directo se siente herido o herida, si cree que entonces yo estoy brillando más que él, ella me empieza a percibir como una amenaza, pues es que tiene miedo, inseguridad, y esto probablemente pueda derivar también de una autoestima un poco inestable, ¿no? Y Correcto. entonces dices, bueno, el problema lo tiene él o ella. Sí, a nivel interno, interior lo puede tener ella, pero a nivel externo esto te va a salpicar, porque su miedo, su inseguridad, su inestabilidad emocional se va a proyectar en ti y probablemente precisamente se va a proyectar en el de abajo, no en el de arriba, porque la rabia hacia el de arriba, fíjate tú, la Sí, sí, rabia hacia el de arriba se va a proyectar hacia abajo. correcto. Sin Sí, sí, comerlo ni beberlo, en sí. principio, pues te vas a llevar un chorreón, ¿no? Entonces, claro, yo aquí me gustaría tocar un tema que creo que es clave en todo esto, que es el contrato psicológico, que lo hemos hablado muchas veces. Es Sí. decir, no, cuando vamos a trabajar a un sitio, ¿no? Se habla del contrato formal, que tiene, en el mejor de los casos, puede tener incluso un análisis descriptivo del puesto de trabajo, donde están todas las tareas y funciones y tal, pero resulta que una función como puede ser de las redes sociales o de publicar un artículo, simplemente que tengas un blog y publiques un artículo, de ahí no se dice nada. Entonces, el que trabaja, o sea, el empleado puede tener unas expectativas de decir, pues yo voy a seguir, si yo ya publicaba, ¿no? Incluso mi blog, pues yo voy a seguir publicando. Claro. Y la empresa o el mando intermedio, el responsable directo, puede tener otras expectativas sobre ti, o sea, que tú hagas tus tareas para las que te han contratado y nada más, y no publiques en ningún blog, ¿vale? Si Claro. publicas que sea el fin de semana, si acaso, ¿no? Entonces, estas expectativas es el contrato psicológico, es decir, Sí. qué espera la empresa de mí, qué espero yo de la empresa, y que esto se ponga encima de la mesa, se haga explícito para saber a qué nos atenemos, ¿no? A qué estamos esperando uno del otro. Y además que se revise periódicamente, se revise anualmente o semestralmente, porque claro, las expectativas van cambiando. Entonces ahí nos ahorraríamos muchos disgustos de este tipo, ¿no? Ay, pues yo pensaba que, él pensaba que, creía que, suponía, pues todo esto es rellenar huecos de información que tu mente lo rellena a tu favor y en contra del otro. Sí, exacto. Entonces es un poco esto. Yo, para concretar, diría, oye, gestiona las expectativas primero, nos ahorraremos muchos miedos y disgustos, y aún así, luego, bueno, pues luego entraremos a ver esos miedos o frustración que a mí me ha generado, a qué se debe, ¿no? A qué puedo aprender de ahí. Pero siempre ponemos foco en lo de fuera, ¿no? ¿Qué podemos hacer en lo de fuera y qué podemos hacer hacia adentro? Y a partir de ahí es cuando crecemos, tanto por dentro como por fuera, ¿no? Totalmente, totalmente, Juan Pedro. Creo que me ha gustado mucho, ¿no? Esto que has comentado de este verbo, ¿no? Puentear, ¿no? Que es justamente de lo que estamos hablando, ¿no? Esto es muy usado en España, no sé. No Que sé en precisamente no es de tender puentes, es no, no. de romper, puentear, de romper puentes. Me Exacto. gusta más, cuando es tender puentes, me gusta más la palabra que utiliza Fidel Delgado, que es ser pontífices. Ah, qué bueno. Hacer puentes, ser pontífices. Estos Qué son bueno. puentes positivos, ¿no? Correcto. Correcto, sí, sí, sí. Pues sí, es muy interesante, ¿no? Este tema porque, bueno, pues hay el miedo, hay el hasta dónde llego, A veces, claro, las personas, pues muchas veces somos ambiciosas y eso no es malo. A veces se ha vendido la ambición como algo malo, pero claro, ¿qué pasa cuando ves, ¿no? Yo planteo ahora la pregunta, ¿qué pasa cuando ves que tu supervisor o supervisora no te valora, ¿no? Y tú estás buscando esa valoración y
resulta que el jefe de tu jefe sí que te valora. Entonces, claro, la tendencia es hacer cosas para que el otro te valore, porque no te valora el de abajo. O sea, no te valora tu jefe directo. Entonces, claro, esa situación es... o sea, esto no es tan sencillo como parece, ¿no? Todo, por eso, como No, muy bien decías, da mucho de sí este tema. claro. Sí, porque además, a ver, si te valora el jefe de tu jefe, igual es simplemente por una percepción de que le caes bien, Sí, sí, claro. porque igual no tiene toda la información sobre ti y habría que saber, claro, por qué no te valora tu jefe directo. A lo mejor es que estás haciendo algo que ya te ha dicho reiteradamente que no haga o que hagas de otra manera y tú no haces caso, no, no sé, claro, habría mucho que investigar ahí. Claro, totalmente, totalmente. Pero claro, ¿qué pasa cuando tú te esfuerzas mucho, haces algo súper bien y tu jefe, bueno, dice, va, está bien, pero tampoco te creas. O sea, hay jefes que tienden a despreciar el trabajo de sus empleados para que no se crean que son no sé qué. Y eso también es una cosa que sucede. No podemos negar esa práctica, todos más o menos lo hemos vivido. Y claro, ¿qué haces en esa situación, no? Porque la tendencia es querer decir, ah, sí, pues ahora voy a puentear. Aquí se ha acabado la broma y ahora voy a demostrar que soy el mejor y voy a hacer esto y se lo voy a decir primero al supervisor, digamos, de 2 rangos más arriba, ¿no? Y eso es una tendencia, o sea, fíjate que esto a veces es una cosa que surge de forma directa sin que haya pasado nada, pero muchas veces es consecuencia del ninguneo de tu supervisor directo. Y claro, yo no digo que esté justificado, pero sí que es comprensible, ¿no? Entonces, ¿cuál sería mi propuesta, ¿no? O lo que yo propongo? Si en el siguiente caso, si tú eres una persona que sientes que tu trabajo no se valora, o al menos tu jefe directo no valora tu trabajo, tienes 2 opciones. Una, hacer tu trabajo más visible para que lo vean los de arriba. Opción 1. 2, hacer tu trabajo de forma más pública, como decía Mercé, en las redes sociales. Lo que se pueda compartir, claro. Obviamente aquí es muy importante el tema de la privacidad porque en las empresas, pues obviamente hay cosas que no se pueden decir porque deben quedar en la empresa. Pero salvando esto, si, bueno, puedes hacerte un blog, puedes crear esa visibilidad de puertas para afuera, ¿no? De cara al exterior. Y eso yo creo que es una visión más inteligente porque permite que o bien esa visibilidad la perciba tu jefe, digamos, tu jefe que está 2 rangos más arriba, de una forma más indirecta que si lo haces dentro de la empresa, que igual se ve mucho, que le has ido a decir esto y tal, de forma en la red pues se ve como más neutro, ¿no? Es decir, al menos no da esa sensación de que estás buscando al jefe 2 puestos más arriba, pero si ese jefe 2 puestos más arriba es observador y mira un poco cómo está las redes sociales, pues puede ser que se dé cuenta. Entonces es una forma más inteligente, a mi entender. Pero además es que eso te da la posibilidad de que si hay otras empresas del sector que ven, ostras, ese tío es bueno, esta tía es buena, vamos a apostar por ella, vamos a ver qué hace, vamos a intentar reclutarla. Y tal vez la solución es esta. Porque cuando uno tiene valor, si no te valoran en la empresa, en lugar de puentear, que eso va a llevar a conflictos seguramente, quizás sea más inteligente el crear una propia marca personal relacionada con ese tema laboral y que así seas más apetecible, seas más empleable, por decirlo así, para otras empresas de tu sector. Entonces yo creo que esa es la forma más inteligente, porque además en ese aprendizaje de escribir, tú ya creces, tú estás creando o estás ampliando tu currículum sin que ese currículum dependa de si la empresa te asciende o no. Es decir, estás mejorando tu currículum a través de publicar un blog o a través de publicar contenido en las redes sociales sin tener que depender de la responsabilidad que te otorga la empresa. Entonces eso es fantástico. Entonces es una oportunidad, yo lo veo como una oportunidad, pero sí que veo, y en eso estoy de acuerdo con vosotros, que el hecho de ir a buscar que los de arriba te vean más y tal es complicado. Y luego también cabería otra reflexión que es
por qué tu jefe te ningunea, ¿no? Y ahí, pues yo creo que habéis dado en el clavo. Muchas veces es miedo. Esa persona quizás ha llegado a lo que se conoce como su máximo nivel de incompetencia, ¿no? Que se habla, ¿no?, de que los jefes van subiendo hasta que llegan a un punto en que ya no son competentes y se quedan ahí. Pero el problema es que no los bajan un nivel en el cual ya serían buenos, sino se quedan en el que ya son incompetentes, porque no los van a bajar, a no ser que pues la líen mucho, ¿no? Que hagan algo que está mal. Entonces, claro, se queda en esa situación de que ellos ya saben que no van a subir y entonces, pues quizás esa rabia que iría, como bien decía Juan Pedro, hacia arriba, va hacia abajo, en forma de desprecio. Bueno, esto no es tanto, porque yo llevo aquí 10 años y aquí no dan nada, porque esta empresa son, o sea, incluso hay jefes que insultan o que hablan mal de su propia empresa. Claro, y esto, ¿qué genera? Pues evidentemente a ti como empleado te dan ganas de salir de allí, ¿no? Decir, bueno, esto es un ambiente tóxico, no quiero estar aquí. Entonces, yo apostaría por que la visibilidad sea hacia afuera, no interna en la empresa, porque suele generar conflictos. De hecho, si tú haces bien las cosas, yo creo que tarde o temprano alguien se da cuenta. Y si no se dan cuenta en esa empresa, se lo darán en la otra empresa. Además, al final, lo importante, yo siempre considero que es el aprendizaje interno que tú tienes de cada situación. Y yo creo que escribiendo un blog, por ejemplo, o gestionando las redes sociales, pues también es una fantástica forma de aprender. Así que, bueno, pues ese es un poco así las ideas bueno, que he visto, ¿no? Que he podido ver a través también de lo que vosotros habéis explicado. Y antes de seguir, me gustaría citar la persona que nos invitó a hacer este tema, que es nuestro buen amigo Agustín Sánchez Toledo, y que además vamos a hacer un webinar pronto, vamos a hacer un webinar en enero, el día 8 de enero de 2020, que no me confunda el año porque estamos ahí en el cambio. Y vamos a hacer un webinar hablando sobre prevención de riesgos laborales, en concreto, sobre cómo pasar de ser ese policía de la empresa que está persiguiendo a la gente que no cumple con la normativa, a ser un influencer, justamente, ¿no? El tema que estamos hablando hoy, a ser una persona con una visibilidad y con un impacto y una influencia en las personas que faciliten, pues, que las personas perciban el riesgo de una forma más realista, que realmente haya una buena dinámica, un buen rollo en la empresa y que eso, pues, favorezca que haya menos riesgos laborales y que la empresa sea más saludable, ¿no? Que es lo que estamos buscando. ¿Y todo eso cómo lo vamos a hacer? Pues a través de el desarrollo de la inteligencia emocional, que es nuestra especialidad. Así que, bueno, dejaremos también el enlace para que os podáis inscribir a este webinar que es gratuito. Y nada, seguimos con el tema. Más cositas, Mercé. Vamos con más cositas. Bueno, pues mira, esto que acabas de comentar me sirve porque cuando estabais hablando he apuntado algunas cosas que habéis dicho muy interesantes y me parece que esto que acabas de comentar enlaza muy bien con lo que iba a decir, ¿no? Yo iba a decir, uno de los problemas que hay es que la gente se cree que la jerarquía empresarial es una jerarquía también a nivel humano, ¿no? Es decir, que el Correcto. hecho de que seas jefe significa que eres mejor que esa otra persona cuando todos somos personas. Y ahora al citar este webinar que haremos el día 8 y recordando también el Congreso en Prevencionar, que había un montón de personas que fueron allí a compartir, a aportar, estaba pensando en el hecho de que, y en el tema de la salud laboral se aplica un montón, el webinar va de eso, de no que te hagan caso porque mandes, sino que te hagan caso porque sabes, que te hagan caso porque te preocupas por las personas, que te hagan caso porque estás aportando. Y esto, fijaos, como ya lo enlazo mucho, antes decíais, mi visibilidad, cómo hacer, mi jefe no me hace caso, pues que el que está por encima de mi jefe, ¿no? Puenteo y que me haga caso él. Yo diría una cosa, y es muy difícil, porque vivimos en una hoguera de vanidades, ¿no? Y todos caemos en ella. Sí, sí. Hay quien se está consumiendo mucho y hay quien se consume un poquito de vez en cuando, ¿no? Pero dejemos de hacer cosas para que nos vean. Es decir, es que la visibilidad sea
el efecto colateral, sea la consecuencia, ¿no? Pero que nosotros lo hagamos para compartir. Y sí, también tiene que haber aquí estoy yo, pero que sea para aprender, que sea para compartir, que sea para posicionarnos, ¿por qué no? Que sea para crecer como profesionales y decir, aquí estoy yo, pero no para que los otros te reconozcan, sino para reconocerte un poco a ti mismo, ¿no? Porque yo hay algo que siempre, y me he dado cuenta, y os lo digo, me he dado cuenta porque yo lo hice al revés, ¿no? El autoestima, el amor a uno mismo, no es nunca la consecuencia de que los demás te aplaudan, es la causa siempre, ¿no? Correcto, muy bien. Y es tan maravilloso, es tan fantástico, que si es la causa no necesitas que te aplaudan. ¿Me explico? Exacto. Claro. Entonces, hagamos para compartir y luego está el tema de la coherencia, porque claro, yo entiendo que no hemos hablado de esas personas que las redes sociales cuelgan un montón de cosas que, claro, si estás en una empresa y estás ahí defendiendo unos valores, cosa que me parece muy bien, en tu perfil personal no puedes poner todo lo contrario, ¿no? O si lo pones, atente a las consecuencias, me explico, o sea, porque pierdes cierta credibilidad, es verdad, ¿no? Evidentemente cada uno es dueño de sus opiniones, pero hay una cosa que se llama coherencia, ¿me explico? Y luego la gente en las redes sociales, pues pone un montón de cosas muchas veces que, y seguramente yo alguna vez me he equivocado mucho, ¿no? Pero las lees y piensas, yo no sé si esto lo viera mi jefe, ¿qué pensaría exactamente, ¿no? También, porque hay mucha gente, por ejemplo, yo lo he encontrado, abre sobre todo en Facebook. Facebook es la quejería nacional, ¿no? ¿Cómo lo diríamos? El cajón de los quejidos, ¿no? Y seguramente yo también lo he hecho, ¿eh? Y a todo esto me apunto. Bueno, Pero Twitter también, ¿eh? Están ahí las dos, ¿eh? Sí, lo que pasa que Twitter es como, o sea, en Facebook es pobrecito de mí, en Twitter es Rabia, salgo con la recortada, es cuando ya, en Twitter pues, es para cuando ya te has comprado la recortada y sales, ¿no? Correcto. Y en Facebook es pobrecito de mí. Un montón de personas que en Facebook cada día critican a su jefe, a su jefa, qué barbaridad, se meten con gente, ¿no? Aprovechan, no me parece ni bien ni mal, pero bueno, eso también tiene unas consecuencias, quiero decir, estamos hablando de una persona que tiene un perfil en el cual comparte, pues puede ser cosas humanas también, pero que transmiten unos valores y sobre todo contenido que está relacionado con su expertise, con lo que hace habitualmente, con todo lo que domina y de lo que quiere conocer más, y también de otros profesionales del mismo ámbito o ámbitos colaterales, podríamos decir, que están relacionados y que cree que aportan, ¿no? No solo aquí estoy yo y que fantástico que soy, ¿no? Por eso yo lo que diría es que habéis apuntado algo, si tu jefe te ningunea, ¿no? No es una raza muy aparte, o sea, hay muchas posibilidades de que tu jefe te ningunee. A ver, no... o sea, el liderazgo existe, pero hay veces que cuesta encontrarlo, ¿no? Y os lo digo porque a mí me ha pasado, bueno, yo cuando empecé mi blog, al cabo de un tiempo, un jefe mío me hizo un comentario sobre mi blog porque me dijo, ¿qué? Lo lee bastante gente, ¿no? Y yo le dije, bueno, sí, ya me gustaría, tal. Y entonces hice un comentario que no voy a repetir aquí porque era machista y homófobo. Y referente a la gente que me leía. Y me hizo mucha gracia porque a mí me hizo gracia luego, ¿eh? En ese momento, pues pensé, que yo le dije, bueno, me da igual, a mí me parece genial que lo lea quien lo quiera leer y yo no hago distinción con nadie, ¿no? Y al cabo de un tiempo, cuando le dije, mira, pues me han venido a buscar editoriales para publicar, me dijo, muy bien, si es que yo ya apostaba por ti. Por tanto, a ver, que a veces el jefecillo tampoco tiene criterio, no hace falta hundirse por lo que piensa, ¿no? Pero yo lo que diría sobre todo es eso, aporta porque eso te hace grande como profesional, como persona, aporta pues porque así conoces gente de tu ámbito, puedes aprender de ellos, puedes hacer relaciones, puedes servirte para encontrar otros trabajos, el trabajo se encuentra en la red, en Twitter también, en LinkedIn muchísimo, pero sobre todo no esperes que te reconozcan, porque el problema de esto es que cuando te obsesionas con que te reconozcan con ello,
bueno, se genera como una especie de vacío en ti, ¿no? Y Claro, es un eres un vacío que esclavo, solo... ¿no? Sí, te esclavizas. Y es un vacío que solo puedes llenar tú y estás esperando que llenen los demás. Porque como decía, y a mí me costó mucho darme cuenta porque yo soy una persona de mostrar, de esforzarse para que los demás me reconozcan y he topado con esto. El amor es la causa, el amor a uno mismo es la causa, nunca es la consecuencia. No, nunca te querrás, si no te quieres ahora, no te querrás cuando te aplaudan y haya un estadio aplaudiéndote y lo demuestran muchas estrellas del rock, ¿no? Por ejemplo, que han acabado muy mal después de un concierto en el que 80.000 personas les han estado aplaudiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un vacío increíble ahí en el que esperas que llenen los demás porque no llenas tú mismo, ¿no? Y no caigamos en eso. Aportemos y crezcamos, no esperemos a que nos aplaudan. Que no está mal que nos aplaudan, que no está mal que nos aplaudan y que nos reconozcan, pero si en un sitio no te están tratando como tú quieres, pues muestra, comparte lo que eres, porque seguramente otra persona lo valorará y te llamará para formar parte de otro equipo en el que esperemos que sí que se valore, ¿no? Totalmente, totalmente. Y creo que me ha gustado mucho esto que has dicho, ¿no? Del concierto, ¿no? Porque es como muy, ¿no? Ese típico Eso artista, ¿no? pasa Pasa. muchísimo. Sí, sí, sí. Fijaos que grandes estrellas que por desgracia han acabado muy mal y mucha gente, a ver, yo no las conozco ni he hablado con ellas, ¿no? Evidentemente, pero es ese vacío que se genera, no sé si os ha pasado, pero no hay, es como cuando estás enamoradísimo de alguien y vienen 23 personas a declararte su amor y no te gusta ninguna de ellas, te sientes incluso peor porque la persona que quieres que te ame no te ama. Bueno, pues esto con uno mismo pasa igual. Tú puedes tener un estadio con 80.000 personas aplaudiéndote, diciendo queremos un hijo tuyo, te queremos, todo un montón de cosas, eres la mejor, eres el mejor, pero si tú no lo sientes, el vacío es aún más inmenso que si no estuvieran allí, porque la grandeza de esa muchedumbre es proporcional al dolor que guardas dentro por no haberte dado cuenta tú de que realmente eres una persona valiosa, ¿no? Y cuanto más nos exponemos para que nos acepten, para que nos valoren, más grande es ese vacío. Y lo digo bueno, porque lo he vivido en carne propia, ¿no? Hasta que un momento te das cuenta de, bueno, es que nunca habrá suficiente. No hay gente suficiente en el mundo que te diga lo mucho que vales si tú no te lo crees. Totalmente. Además, incluso a esos aplausos, es lo que tú dices, Mercé, no te los crees porque como tú no te No, sientes valioso, sientes que incluso están fingiendo, porque no sí. percibes, no te cabe en la cabeza que esa gente pueda percibir valor en ti porque tú mismo no te valoras, ¿no? Claro, a mí, por ejemplo, y con esto acabo, ¿no? Y es un experimento que hice en redes, porque ya sabéis que yo me desnudo mucho y me gusta mucho exponer estas cosas, ¿no? A mí, por ejemplo, Sí. cuando alguien pongo una foto, no me gusta, nunca me ha gustado poner muchas fotos mías en las redes, lo estoy intentando, lo estoy haciendo, pero más como terapia y para crecer como persona que como mira qué guapa que soy, ¿no? Bueno, pues a mí me ha molestado muchísimo aquello de cambiar la foto, qué guapa que estás, ¿no? Y yo digo gracias y pienso, como yo no me lo creo, me lo tomo como una falsedad. Y a lo mejor Es esa tremendo, es persona tremendo. y a lo mejor esa persona me lo está diciendo en serio, no porque crea que soy la más guapa del mundo, sino porque me ve favorecida, porque seguramente no me juzga con el mismo rasero que yo y es muchísimo más benévola, a lo mejor me lo dice porque me encuentra una persona amable, simpática, le gusta lo que comparto y me dice guapa, como me podía decir fantástica, simpática o cualquier otra cosa, ¿no? Pero lo dice de corazón. Bueno, Claro. pues a mí cuando pongo una foto y lo he analizado, ¿no? Y por eso cada vez pongo más mías, lo que me cuesta. Cuando alguien me dice, qué guapa estás, se me genera una cosa dentro, me digo, a ver, no es verdad, por tanto, no me lo puede decir en serio, pero esta persona no me parece de las que mienten. Y se me genera como un revulsivo dentro muy incómodo, ¿no? Que es ese vacío que es como yo pienso que no es verdad, me tiene que estar mintiendo, pero esta persona no puede estar mintiendo. Entonces es aquello de quién soy, dónde estoy y para qué, ¿no? Por tanto, es muy importante no ponerlo para que te lo digan, sino Claro. para compartir, ¿no? Pero fíjate, Mercé, que esa sensación, ese zoom zoom, ¿no? Que tú decías, esa sensación interna,
yo creo que puede ser un síntoma de alarma de que no te estás queriendo. O sea, podemos Claro, usar claro. esa sensación para decir, oye, aquí hay algo que no estoy haciendo bien, en el sentido de que si estoy dudando de que esta persona dice esto cuando me está diciendo una cosa de corazón y que es una cosa, en principio, buena para mí, ¿no? Me está halagando o me está diciendo algo bonito, es que no me estoy queriendo, ¿no? Y eso podemos Claro. usarlo como un síntoma de alarma. Es que es muy interesante. Yo lo que pienso es, por ejemplo, claro, hay muchísimos perfiles de persona, muchísimas formas de actuar, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi caso, yo lo he vivido mucho porque soy una persona que ha necesitado hacer, demostrar, y entras en una espiral y nunca, nunca es suficiente, nunca es suficiente. Y hay un momento en el que tienes que darte cuenta de que tienes que parar, ¿no? Pero no parar de aportar, sino parar de hacer para que te miren, para que te acepten y para que te valoren. Y eso es un, bueno, es un síntoma y vale la pena explorarlo. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, ¿no? Como, bueno, porque creemos que somos solo lo que hacemos y como personas ya tenemos un valor, pero estamos en una sociedad en la que parece que si estás 5 minutos sin producir, bueno, pues estás desaprovechando tu tiempo. Y Claro. aprovechar el tiempo es plantarse en la arena delante del mar y respirar aire puro. Y eso es aprovecharlo muchísimo, ¿no? Porque es que si no, no tiene sentido. Estás produciendo para tener, para luego continuar produciendo. No, hombre, no. Estás viviendo para estar bien contigo, ¿no? Por Totalmente. eso que es que este tema de las redes sociales últimamente he pensado mucho en él, como Ya veo, ya. los inputs, y Algo, los llevo. algo se intuye, algo se intuye. Ahí hay algo, ahí hay algo. Bueno, ya me callo que me enrollo mucho. Pues Gracias. gracias a ti, Mercé, un placer, todo lo contrario, un placer. Y bueno, Juan Pedro, a ver, hemos hablado de muchas cosas, de los puentes, de los pontífices, hemos hablado de las redes sociales. ¿Qué más nos Pues puedes decir? nada, bueno, estaba ahí disfrutando con la lección magistral que nos ha dado Mercé Mercé. sobre autoestima, Ahora que no se lo está creyendo, hace se así como que nota, no. no se nota ese, bueno, el libro que tiene ese manual, ¿no? De autoestima para mujeres guerreras, que Correcto. algunos hombres deberíamos leer. Todos, yo diría, Se ¿eh? nota, Yo creo que todos. se nota que ha estudiado mucho y tiene muy claro el tema de la autoestima, totalmente de acuerdo, ¿no? Esto de que es la causa y no la consecuencia, ¿no? Así De que es. te reconozcan. Yo diría, si acaso, que cuando somos niños, en la infancia sí que es la consecuencia de que te reconozcan y te acepten, ¿no? Pero ya en la edad adulta, efectivamente, ya no es la consecuencia, es la Claro. causa, ¿no? Ujú. Y a ver, yo quería señalar, porque escuchando a Mercé también se me ha ocurrido tres aspectos, ¿no? Que quizá hay que señalar. Uno es la cultura de la empresa. Muy bueno. Tenemos que tener claro que estamos insertos en una cultura. Es decir, en cuanto cruzamos la puerta a la empresa, y bueno, y sin cruzarla, porque ahora el teléfono, ¿no? El smartphone, en la tecnología, estamos 24 horas ya conectados, ¿no? Con la puerta a la empresa abierta, Sí. Ujú. que estamos en una cultura. Entonces, hay que conocer la cultura, porque yo he trabajado con empresas que el tocar una red social, publicar un like, un me gusta, ya estaba mal visto, porque Claro. es como tú qué haces en las redes sociales, ¿no? En vez de estar trabajando, ¿eh? Claro. Y en otras culturas, al contrario, te animaban. Yo estaba en una empresa en la que te animaban a publicar en redes sociales Claro. artículos, publicaciones, todo lo relacionado, eso sí, con tu trabajo, precisamente porque tenían muy claro, yo les digo que son más maduras, ¿no? Más conscientes, Mm. y que tienen claro que si tú brillas, si tienen empleados que brillan en las redes sociales, por ejemplo, bueno, con su expertise, ¿no? Con su conocimiento publicándolo, Ujú. tienen claro que la empresa va a brillar más. Claro. Porque, oye, si tengo no solo un empleado, sino varios, muchos, cuantos más tenga brillando en redes sociales con su tecnología, su conocimiento, su expertise, más va a brillar la empresa, porque si yo tengo gente brillante, pues más vamos a brillar todos. Pero claro, esto es conciencia, esto es comprensión, ¿no? Amplitud de miras, ¿no? Ver más allá de tus narices, ¿no? Entonces, ¿qué cultura tienes en tu empresa? ¿Permiten, incluso animan y motivan a que publiques? Pues adelante. Pero si no, si está mal visto que publiques,
Si no están por la labor, pues hombre, cuanto más publiques, más enemigos internos es probable que te busques. Claro. Y luego, la segunda tema que quería incidir es en la intención, el para qué lo haces. Porque muchas veces sí que eso que decías tú, ¿no? De la empleabilidad, pues yo os publico y esto lo hago simplemente para que me vean y que, porque estoy harto de estar aquí, y entonces publico para que me vean para ver si me contratan en otro sitio. Entonces, con la excusa de que publico en redes sociales un artículo relacionado con mi trabajo, pues también me doy a conocer. Y, oye, a ver si me llaman y me largo ya de aquí, ¿no? Entonces, claro, si esto es con esa intención, normalmente las consecuencias no suelen ser muy buenas. ¿Por qué? Porque terminas, se te termina viendo plumero, que digo yo, ¿no? Tú internamente al final, con algún compañero, en la cafetería, delante de la máquina de café, en los pasillos, lo que sea, vas a transmitir tu desacuerdo, tu malestar interno. Y entonces tus jefes o jefas, supervisores van a decir, o sea que publicas con la intención de que te contraten, ¿no? Entonces, claro, esto ya, digamos que tergiversa un poco la utilidad, ¿no? El para qué común, ¿no? Dentro del bien común, ¿no? Hablando de que si tú lo haces es para bien tuyo y bien de tu equipo, de la empresa, ¿no? De toda la organización. Claro. Y luego el tercer punto sería un tema muy sutil que creo que es muy importante. Es, si tú publicas mucho en redes sociales, también puede ser visto como que, oye, tienes tiempo para dedicar. Entonces, si luego internamente o alguien te pide un favor, oye, necesito un informe o que me expliques y tal, y dices tú... Sí, pero para publicar sí que tienes tiempo, ¿verdad? Ahí la ha dado, ahí la ha dado. Entonces, cuidado con esto, porque dice, mira, para publicar sí que tiene tiempo, ¿no? Y para atenderme a mí o para hacer aquí o colaborar con un proyecto adicional, unas horas, un trabajo, un apoyo, lo que sea. Para esto no tiene tiempo. Entonces, cuidado con esto, porque ahí hay que guardar un poco el equilibrio. Porque muchas veces, igual publicar un tuit o dos, pues no ocupa mucho tiempo. Pero desde fuera puede ser visto como, y si luego tú no me dices, no me contestas a un email o no me, ¿sabes? No me das apoyo, y pues sí que veo que publicas, ¿no? Para esto sí. Entonces, cuidado ahí, ¿no? Porque hay muy que guardar perverso esto, ¿verdad? el equilibrio. Perverso total. Claro, luego entraríamos a ver si es que el que lo ve lo percibe mal porque él también tiene un problema con... Problema de envidia, ¿no? O su malestar personal o porque ya no le caes tan bien. Entonces, porque sabemos que el tema de la percepción es algo muy subjetivo, ¿no? Y que en cuanto actives ahí una creencia, una emoción, ya estás modulando, ¿no? Y regulando la percepción. Entonces, claro, si uno se tiene que preocupar de todo lo que perciban los demás, pues es un sinvivir, ¿no? Es decir, oye, a ver, es que al final no me voy a poder ni mover, ¿no? Claro. Pero hay que guardar el equilibrio. Yo creo que ni por exceso, porque claro, si estás, como dice, creo que lo dice Lloriento, ¿no? Si estás todo el día tirado en las redes sociales, ¿no? Pues parece como que pues es un exceso y que la gente va a decir, pues tú a qué te dedicas, siempre estás publicando, ¿no? Claro. Cuando trabajas. Y si no haces ninguna publicación, pues claro, también te puede decir, bueno, y tú, pues si no publicas nunca y no haces nada en las redes sociales, ¿no? Y en esta empresa queremos que publiques, pues también te van a percibir como alguien que no colabora, que no está identificado con la empresa, ¿no? Con la cultura empresarial. Entonces, es un poco guardar el equilibrio, ¿no? Que esto ya lo decía Aristóteles, ¿no? La virtud está en el equilibrio, ¿no? Cuánta razón tenía, sin duda. Pues, bueno. Eran esos tres puntos, sobre todo el de la cultura, ¿eh? Averiguar qué cultura hay en tu empresa, porque tú igual publicas, a ti te gusta publicar mucho artículos y tal, y la cultura de la empresa no es esa. Claro, porque te quería preguntar, Juan Pedro, que nos definas un poco, ¿no? Para las personas que no conocen este concepto, ¿no? de cultura organizacional o cultura empresarial, ¿vendría a ser algo así como la manera de funcionar? ¿Cómo lo definirías tú? Sí, son el conjunto de creencias y valores, incluso de hábitos o comportamientos que se hacen ya porque se creen que son buenos, porque se cree que esto es bueno para la empresa,
y no se explicitan, ¿no? No están escritos. Puede que esté en escritos, hay empresas que lo escriben, pero normalmente no está escrito, nadie te lo explica y es a base de observar comportamientos. Correcto. Entonces, cuando tú observas, es cuando descubres que debido a ese comportamiento, pues las costumbres, creencias y valores se llevan a cabo a través de los comportamientos. Entonces, exacto. Observa aquello del vini, vidi, vici, ¿no? O algo así. Sí, decía César. César, de ver, ¿no? Llegar, ver y triunfar en base a lo que hacen los demás, ¿no? Exacto. Bueno, de hecho, sí, o sea, la cultura organizacional, pues es eso, es un poco o sea, la percibes a través de la observación y a veces de algún que otro palo, ¿verdad? A veces... Sí, a ver, hay empresas en las que está muy bien, que te asignan un mentor. Sí. Y entonces ese mentor precisamente Correcto. es el que te informa, ¿no? De manera tangible, ¿no? Explícita sobre la cultura, ¿no? Sí. Pero si no hay un mentor, pues tienes tú que dedicarte a observar, ¿no? O preguntarlo y hacerlo explícito, tipo contrato psicológico, ¿no? Totalmente. Totalmente. Y además es muy curioso porque muchas veces esta cultura organizacional viene muy, muy atada, muy unida a esa frase de, bueno, es que esto se ha hecho así siempre, ¿no? Exacto, muy bien. Claro. Eso es la cultura. Sí, sí. Esa es la cultura, justamente. Eso que se ha hecho siempre así y que nadie se ha cuestionado. Y nadie sabe por qué. Y nadie sabe por qué, exacto. Sí. Muy bien. Bueno, pues no, queríamos hacer esta aclaración, ¿no? Porque, pues bueno, creo que puede ser útil también. Y bueno, ya para ir cerrando, ¿no? Ir cerrando algunas ideas, haciendo un poco resumen, ¿no? Lo que habéis dicho. Yo creo que hemos aportado un poquito de luz a este tema, pero obviamente hay mucho más. Podríamos estar hablando, no sé si días, pero algunas horas más, seguro. Hay muchos casos, muchos ejemplos. Y yo, para un poco resumir lo que hemos dicho entre los tres, diría que lo más importante aquí es el para qué tú haces cosas, ¿no? Lo haces para ser más visible, lo haces para puentear, lo haces para ser alguien en las redes sociales, lo haces para que te contraten, lo haces para salir de la empresa. ¿Por qué quieres ser más visible, ¿no? A veces pasa que eso no se hace por algo en concreto, sino porque haces las cosas tan bien que eres visible. O sea, a veces no es algo buscado, es algo que sucede de forma natural, porque conectas con la gente o por lo que sea. Entonces, para mí lo más importante es que todo lo que hagas sea para tu propio aprendizaje. Y evidentemente, si aporta valor a los demás, genial, pero como muy bien decía Mercé, no lo hagas para que aporte más valor a los demás y sobre todo te aplaudan, sino que aporte valor a los demás está bien, pero no para buscar el aplauso, para buscar el reconocimiento, porque eso es una trampa, es una arma de doble filo y ahí a veces podemos caer en la trampa. O tampoco creo que sería muy sano el hacer cosas que tengan mucha visibilidad para un poco suplir esa autoestima, como muy bien decía Mercedes. Es decir, no me quiero mucho, pero bueno, si hago muchas cosas bien, a ver si así me alimenta la autoestima, ¿no? Eso decía muy bien Mercedes y me he quedado con eso también, creo que era muy interesante. Entonces el objetivo es, bueno, yo voy a hacer las cosas lo mejor que pueda. He decidido que voy a publicar en las redes sociales o voy a hacer un blog porque quiero aprender de mí mismo. Al final, cuando tú escribes un blog, como tienes que reorganizar y reordenar las ideas que tienes en la mente o que captas con tu mente, pues te esfuerza, al quererlo explicar a otra persona, te esfuerza a comprenderlo mejor. Y ese comprenderlo mejor es lo que te llevas. Que luego eso sea visible o no, pues hombre, evidentemente si lo publicas en las redes sociales es fácil que sea visible. Y a partir de ahí, pues que sea lo que tenga que ser. Es decir, el problema es cuando forzamos las situaciones, cuando forzamos que nos vean los de arriba. Cuando, mira, ahora como el jefe no me ningunea, pues, pues voy a hacerlo, voy a puentearle y voy a demostrarle a su jefe que soy mejor que él. O sea, eso es una dinámica que te envenena, que te saca, ¿no? Que te saca de tu propia esencia, que te vas como al ego, te vas al personaje, al querer demostrar y todo eso. Y eso al final genera unas dinámicas, genera
o sea, atrae situaciones, digamos, desagradables, ¿no? Y lo he vivido en mi experiencia también. Entonces, lo importante es hacer las cosas porque tú sientes que las tienes que hacer así, porque disfrutas y porque estás aprendiendo. Y a partir de ahí, si viene la visibilidad o no, eso déjalo en manos de la vida, ¿no? Por decirlo así. Déjalo en manos de la vida y creo que tú también te sentirás mejor, porque cuando haces cosas porque quieres cambiar los demás, porque quieres cambiar el entorno externo, bueno, cuando quieres cambiar el entorno, pues realmente eso no suele ir muy bien. Lo mejor es buscar ese cambio interno. ¿Qué puedo mejorar yo para aportar más valor a los demás? Sin necesitar recibir el reconocimiento. Y eso te da una libertad enorme porque sabes que tú todo lo que haces, lo haces para ti, de forma egoísta. Pero luego resulta que como tú lo haces lo mejor posible porque lo haces para aprender, resulta que en consecuencia el efecto es que los otros perciben valor. Ah, pues fantástico, ¿no? Y encontrar ese equilibrio, como decía Juan Pedro, y anteriormente decía también hace algunos años ya, unos miles de años Aristóteles, hay que encontrar el equilibrio, efectivamente, entre ese trabajo interno y lo que tú percibes de afuera, ¿no? Entonces, pero bueno, yo insisto, lo importante es ese aprendizaje interno y hacer las cosas para que tú aprendas más y sobre todo disfrutes de su trabajo. O sea, disfrutes de tu trabajo, porque cuando tú aprendes de lo tuyo, disfrutas de tu trabajo. ¿Cuál es el problema? Que hay gente que no le gusta su trabajo. Entonces, ¿cómo van a hacer un blog? ¿No? Si no te gusta tu trabajo, no hagas un blog. O sea, si no te gusta tu trabajo, busca otra cosa e intenta aprender de ello. A veces hay cosas que el problema es que tenemos una cultura, ya no organizacional, sino general, que parece que hay cosas que son menos importantes. Y entonces, no voy a crear un blog sobre este tema porque esto no le importa a nadie. Pues ese es el gran error. Si una cosa te gusta, si una cosa te apasiona, dedícate a ello. Crea un blog. ¿Que no hay ningún blog sobre eso y eres el primero? Pues enhorabuena, has encontrado un nicho de mercado. Entonces, dedícate a hacer lo que te gusta, de verdad. Es una cosa que ya sé que está muy manido, que se dice mucho, pero es que es verdad, porque cuando uno hace lo que le gusta, realmente tiene la sensación de que está creciendo, de que está aprendiendo, está disfrutando. Y entonces, en ese momento, no ves enemigos. No ves enemigos, solo ves aliados que te ayudan a seguir trabajando o disfrutando de esa pasión, ¿no? Y esa es un poco la idea. Entonces, una última frase para cerrar y nos vamos. Y ya cerramos el año ya, porque ya sí que no vamos a publicar ya hasta el año que viene, ahora quedan un par de semanas que vamos a aprovechar para hacer las vacaciones navideñas, yo creo que merecidas, y luego pues ya volveremos en enero. Así que última frase para cerrar, Mercé. Bueno, pues estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Yo lo que diría a la gente que, como tú decías, que busque su para qué, que haga para crecer, para compartir, que sea la causa y no la consecuencia, y esa coherencia, ¿no? Porque al final a mí me recuerda mucho a la anécdota esta del padre, el hijo y el burro. Iba el padre encima del burro y le decían, hombre, pero ¿cómo va el padre, el pobre el hijo? Entonces se montaba el hijo encima del burro y le decían, hombre, pero ¿cómo se monta el hijo si el que está más cansado es el padre, ¿no? Y continuaban con el burro, al final se ponían los dos encima del burro, había alguien que pensaba, pero qué barbaridad, ¿cómo abusan del burro, no? Y al final del tramo de ese camino que estaban haciendo el padre y el hijo, iban los dos de pie y el burro solo y decían, mira, qué tontos que son, teniendo un burro no se monta nadie, ¿no? Con lo que al final no hagas nada que guste a todo el mundo y lo que tienes que hacer es gustarte a ti y ser coherente contigo, ¿no? Eso es lo que importa, no coherencia con tu puesto de trabajo ni con tu jefe, sino contigo, ¿no? Que es, para mí, yo siempre lo digo, la paz interior es coherencia, es cuando estás armonizado en todo lo que haces, que cuesta, cuesta, pero yo creo que ese es un poco el objetivo, ¿no? Y es un objetivo que se logra cuando no se convierte en un objetivo, sino en un medio. Totalmente, esa es la clave. No sé si eso se entiende, pero yo creo que si conseguimos convertir nuestros medios en objetivos, nuestros objetivos en medios para conseguirlos, entonces se consigue la paz porque has ganado seguro, ¿no? Porque lo has conseguido seguro. Totalmente, pues gracias como siempre, Mercé.
Y bueno, ya terminamos con Juan Pedro. Pues yo, acordándome ahora, por lo que a la palabra de los miedos que nombraba Mercé, me he acordado del post este que publiqué, el artículo del miedo ambiente en la empresa, ¿no? Sí. Y entonces, precisamente esto, yo diría, oye, que lo que hagamos, lo que hagas, que sea que te aporte paz, ¿eh? Que no publiques en las redes sociales porque estás en tensión, ¿no? O porque tienes miedo, ¿no? Que no sea por miedo, sino que sea por paz, porque eso te genera bienestar, porque te gusta, como decías tú, porque lo disfrutas, ¿no? Pues sea un poco como por motivación intrínseca, ¿no? Decimos en psicología, ¿no? Exacto. Entonces, pues eso, pregúntate, ¿me aporta paz? Pues lo hago. ¿Me aporta tensión, conflicto interno? Pues esto no es muy bueno, no es muy conveniente, ¿no? Entonces, tanto lo que hagas como hacia adentro, hacia la empresa, ¿no? También hacia la cultura. O sea, la cultura de esta empresa me aporta paz, me aporta bienestar o me aporta conflicto, porque al final, si siempre estoy en un estrés crónico, pues voy a enfermar, ¿no? Entonces, diría que es un poco la guía, ¿no? El cómo te sientes, ¿no? Si te aporta paz o te aporta conflicto, te aporta miedo, ¿no? Entonces, bueno, pues en función de eso, trabaja tu medio interno, tu miedo interno y nada, y toma la decisión bueno, que consideres, ¿no? Totalmente, pues me ha encantado también, Juan Pedro, este criterio, ¿no? Si me aporta paz interna esta acción, adelante. Si me aporta nervios, tensión, conflicto, seguramente no sea la mejor opción. Así que con esta buena herramienta, pues despedimos el capítulo. Gracias también, Juan Pedro. Y ahora sí, chicos, se termina el año, último capítulo del año. Esperemos que os haya gustado todo lo que hemos ido publicando a lo largo de este ya segundo año de Conversaciones Emocionales. Y seguramente el año que viene, si todo va bien, llegaremos a los 100 capítulos, que nos hace mucha ilusión. Así que seguimos pues contentos y sobre todo muy agradecidos a todas las personas que nos seguís y que nos escucháis. Así que, ahora sí, nos despedimos. Hasta el año que viene. Un saludo.